Estoy viendo a ver si esto funciona. Me voy a crear una nueva mentira. Ahí me parece que empezó a funcionar. Buenísimo. Ahí está. No puse título, nada. Preparé todo lo otro. Y ahora sí. ¿Cómo están todos? No sé qué le pasaba a esta conectividad, pero bueno, buenísimo que están todos acá unidos conmigo. Como siempre les digo, vamos a ser más consciente todavía traer cosas de nuestro inconsciente a nuestro consciente y hacerlo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y para poder creernos unas nuevas realidades, unas nuevas mentiras, como yo les digo, porque nos hemos creído puras mentiras y nos podemos empezar a creer nuevas mentiras nuevamente. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Cómo están María, Silvia? Todos los que se unieron antes que no los saludé. Leo, Flor, otra Flor más, Cintia, Eli. Bueno, muchas gracias. Sí, celeste es el color de mi buzo. Les cuento que tengo fiebre. Ayer no estuve, pues no estaba bien. Y bueno, y ahora me estoy recuperando un poquito, pero estoy bien. Y digo, voy a aprovechar, me voy a unir, porque me piden, me esperan. Y bueno, y ayer suspendí mi consulta. Y las consultas no las he hecho porque, bueno, obviamente las tengo que hacer en coherencia. Y no quiero trabajar con personas, si yo no estoy bien, no puedo transmitirles ni ayudarlos si yo no me siento bien. Bueno, hoy quiero hablar de Proyecto Sentido, que es una de las cosas de no estar bien, y de coherencia, ¿sí? ¿Cómo están? Gracias por estar, por unirse, por estar conmigo, por acompañarme, por estar siempre acá conmigo y por querer hacer más consciente su parte consciente, digamos, y pensarse, verse de otra manera, sentirnos de otra manera y que este mundo cambie y que cambiemos todos, 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 todos. Los que se quieran unir, que me piden solicitud para unirse, pónganme para que se quieren unir en el globito que está con el signito de preguntas. Yo siempre les digo que ahí pongan las preguntas y que ahí me hagan las preguntas y yo encantada de unirme con ustedes, pero pónganme para qué se quieren unir, porque siempre hay un para qué, ¿sí? Entonces yo no tengo problema, pero quiero saber para qué se quieren unir, porque si no, por ahí me quieren saludar solamente y bueno, y por ahí el contenido que les quiero dar no se los voy a poder dar. Voy a hablar de Proyecto Sentido y coherencia. Cuando los papás decidimos tener un bebé, ¿sí? O cuando las mamás decidimos tener un bebé, o cuando una mujer decide tener un bebé, o una pareja decide tener un bebé, que no significa que tenga que ser mujer, sino una persona que quiera tener un bebé o adoptar un bebé, o lo que quieran hacer con un bebé, tenemos que estar muy bien nosotros, muy bien mentalmente, físicamente y emocionalmente lo más importante que tenemos que estar. Y es como que yo digo que nos tenemos que lavar el cerebro de esos condicionamientos que traemos, que obviamente nos vamos a morir con un montón de condicionamientos, pero en el momento de concebir ese bebé o de adoptar ese bebé o de traer ese bebé al mundo o de la forma que lo hagamos a ese bebé, de la forma que llegue ese bebé a nosotros, tenemos que estar los más sanos posibles, ¿sí? Los más sanos mentalmente posible y físicamente también posibles y económicamente también, porque después recuerden que el proyecto sentido es 9 meses aproximadamente antes de quedarnos embarazados o adoptar, o como lo que dije yo voy a decir embarazados, pero ustedes tomen eso embarazados como algo que puede ser un montón de cosas. 9 meses antes de quedarnos embarazados, durante los 9 meses de embarazo y hasta los 3 años de ese bebé. Si nosotros durante todo ese periodo no estamos bien, estamos mal, estamos tristes, estamos angustiados,
estamos en muy mal estado, todo eso se lo vamos a pasar como una esponja a nuestro bebé. Porque nosotros somos, como siempre digo, un 93, un 95% consciente. Y un 97, 95% inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente de mamá y en los bebés son 100% inconsciente hasta los 3 años, casi 100% inconsciente. Entonces, el inconsciente de mamá y el inconsciente del bebé siempre van a ser el mismo. No va a poder el bebé diferenciar qué inconsciente es. Entonces, si mamá está triste, el bebé va a estar triste. Si mamá está contenta, el bebé va a estar contento. Pero mamá en relación a todo. Por eso uno proyecto sentido con coherencia. ¿Por qué? Si ustedes se ponen ahora a ver lo que les ha ocurrido a ustedes en la vida de ustedes cuando han sido chiquititos, les van a preguntar a la mamá, ¿qué pasó antes de que te quedaras embarazada de mí? Nada, te va a decir, o tal vez no recuerda nada, o tal vez no te quiere contar nada. ¿Por qué? Porque los padres tenemos mucho miedo de que los hijos nos rechacen, nos dejen, que no nos quieran, que nos culpen, porque culpa tuya yo soy así, porque culpa tuya yo no me pasó esto, porque culpa tuya, porque vos viviste y sentiste esto, porque culpa tuya, culpa, pero que vos sos totalmente inconsciente, no sos consciente de que le vas a hacer un daño a tu bebé. Entonces, si vamos a procrear un hijo, adoptar un hijo, lo que vayamos a hacer con nuestro bebé, tenemos que ser 100% responsable de lo que vamos a hacer y tratar de que esa parte consciente, que es re pequeñita, utilizarla coherentemente. Pensar, decir y hacer lo que yo quiero, estar bien con tu pareja, o si decidiste tenerlo solo, estar bien con vos mismo y no culparte porque estás sola, o pensar tendría que haber tenido un papá porque si no ese bebé después va a crecer con falta de papá o va a crecer buscando un papá y nunca va a poder formar una pareja o va a tener un montón de parejas y se va a separar, va a tener un montón de conflictos que no los va a poder resolver. Evitar discusiones incoherentes y lógicas. Primero pensar, ver y resolver esas discusiones que uno tiene con sus parejas, con sus padres, con sus suegros, en su trabajo. Si estás incómodo en tu trabajo, expresarlo, hablarlo y sentirlo. Siempre después de una catástrofe, de algo grande, siempre recomiendan hablar antes de las 72 horas porque después se forma una creencia, un engrama y se queda grabado y eso se lo vamos a pasar sí o sí a nuestro bebé. Entonces, ¿por qué hablo de proyecto sentido y coherencia? Porque después tenemos esas heridas de la infancia, esas heridas de que yo no existo, de que estoy abandonado, de que no me quieren, pero ¿a quién no querían? ¿Quién no existía? ¿Quién no estaba abandonada? Mamá. Mamá se sentía sola, entonces se sentía abandonada porque papá se iba a trabajar, pero porque tenía que trabajar, pero ella se sentía abandonada. Entonces tiene ese conflicto de abandono, ¿quién? El bebé. O mamá tal vez se quedó sola, se separó en el embarazo y se quedó sola y papá no le prestaba atención, entonces no existe programa de inexistencia. O tal vez mamá se queda embarazada y yo digo, ¿para qué voy a tener este bebé? Yo no quiero tener este bebé, no tendría que haber existido, no tendría que haber nacido, programa de inexistencia. Entonces yo desde que nazco tengo ese programa de inexistencia, de que no valgo, de que no sirvo y que voy por mi vida viviendo y transitando eso. Y si yo tomo conciencia de cómo fue esos 9 meses antes del embarazo, esos 9 meses de embarazo que tuvo mi mamá, y si hasta los 3 años me cuenta cómo vivió, cómo fue, si no hace falta yo la pregunta, ¿cómo he sido yo cuando estaba embarazada? Sino preguntarle a mamá cómo llevaba, cómo yo jugaba, qué hacía,
qué hacían ellos, en qué trabajaban, qué les pasaba en su trabajo. Ustedes pueden ir deduciendo un montón de cosas. Me van a decir, no, yo no tengo información, la tenés vos. Si vos sentís que no existís, obviamente que tenés un programa de inexistencia. Y si vos me decís, yo no existo, ¿y desde cuándo? Creo que desde siempre siento lo mismo, sí o sí viene de mamá o papá. Entonces, tienen que tomar conciencia de que este proyecto sentido, como yo les estoy diciendo, es recontra importante que lo trabajen, que lo miren, que lo vean, que ha sido algo que no ha sido a propósito que nuestros padres hayan sentido lo que han sentido y que nosotros lo hayamos sentido, porque nosotros también ahora podemos estar sintiendo un montón de cosas y que ocurren y que nos están ocurriendo y que no nos damos cuenta y se las transmitimos a nuestros hijos si son chiquititos. Entonces, si tenemos hijos chiquititos y les hemos, lo bueno sería que se lo cuenten, que le cuenten lo que ha pasado, lo que han vivido, lo que les ha ocurrido, ¿sí? Si son grandes, también lo que te ha pasado, lo que te ha ocurrido y lo que has vivido, porque está muy bueno que lo sepas y que lo hagas consciente, ¿sí? Porque si no, vas a vivir pensando en algo que no sabes de dónde viene o de qué te pasó y enroscándote en algo del pasado que ya pasó, pero nuestro inconsciente nos determina el pasado, el presente y el futuro. Entonces tenemos que ponerle un freno, hacernos cargo nosotros de eso y ir para adelante. Acá tengo una pregunta. Mi mamá, antes de estar embarazada de mí, tuvo un aborto espontáneo. ¿Eso puede haber reincidido en mi vida? Sí, puede haber reincidido en tu vida. Yo he explicado en otros vivos que, bueno, tal vez no has estado y lo voy a volver a explicar. Cuando vos tenés un bebé en la panza y ese bebé tuvo un aborto espontáneo o un aborto provocado o lo que sea, queda la información de ese bebé. Y ese bebé, si no es reconocido, es como un alma en pena, tal vez vos tenés conflictos de falta de reconocimiento o tenés conflictos de obesidad o tenés conflictos de que anorexia o tenés conflictos de que no existís, porque como tuvo la información de ese bebé en la panza, no existe ese bebé, pero a la vez tiene que existir, lo estás demostrando vos físicamente. Puedes tener un montón de conflictos vos. Entonces, eso lo tenés que ver. Eso lo vamos a ver muy bien en el curso que vamos a hacer ahora, que va a empezar la semana del 19. Liliana. Nos mudamos a un barrio que recién ya estaba armado y sí tuvo mucho miedo porque en la cuadra había. Bueno, debe haber habido algo en la cuadra. Bueno, ese miedo lo tenés desde chiquita y que no es algo tuyo, Lili. Entonces vos tenés que ver que ese miedo es algo de tu mamá y que donde vos vivís ahora no es lo mismo y que es otra cosa, es otra situación. Tenés que, bueno, ver qué ocurre ahí y saber bien la pregunta yo porque no la alcancé a leer. Mi mamá, antes de estar embarazada de mí, tuvo un aborto espontáneo. Bueno, es lo mismo que leí recién. Yo nací con Force hace 53 años y estoy temerosa de todo. ¿Por qué relacionás ese nacer con Force y estás temerosa con todo ahora a tus 53 años? O sea, no... ¿Por qué te fuiste a esa situación? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahora? Naciste. No querías nacer, eso seguro, por eso te sacaron obligadamente. Seguro que no querías nacer porque algo había peligroso si nacías. Es lo único que te puedo decir, pero temerosa a todo es otro conflicto totalmente diferente, a lo que me estás preguntando. Hola Laura, gracias por tus vivos, aprendo mucho, me sirven para resolver y concientizar situaciones. Bueno, muchas gracias a vos, Ana María. Que tenía miedo que tenga problemas. Y sí, si tenía miedo que tenías problemas ahí, vas a tener miedo, pero eso pasó antes.
Eso es lo que yo quiero ver, que ustedes vean que fue antes y que son problemas que ahora de adultos, sos adulta y te das cuenta que eso fue antes y que ahora no te tiene que repercutir, que es otra cosa, que es otra situación. Qué importante todo lo que decís. A mí me pasa todo lo que estás diciendo. Está bien. Tal cual le di una CB cuando nací, espero. Bueno, te dejo sola. Abandono total. Cuando un bebé está, cuando nace y lo dejan solo, se siente abandonado. Cuando un bebé nace y lo dejan en terapia intensiva o en incubadora, se siente abandonado, se siente que no existe, se siente solo, desprotegido, sin cuidado. Imagínense un bebé en una incubadora solo, casi las 24 horas del día y que mamá va a verlo 2 o 3 veces al día cuando la dejan ir a verlo. Imagínense ese bebé que estuvo 9 meses con su mamá las 24 horas del día y que de un momento para el otro lo dejaron solo. Ese bebé tiene problemas de abandono, inexistencia, todo lo que se puedan imaginar tiene todos esos conflictos. Entonces, esos conflictos no son nuestros, pero se nos activan en un momento que por ahí nos quedamos solos o en un momento que por ahí sentimos olor a hospital. No, es un engrama, algo que se nos activa en nuestro cuerpo y nos lleva a vivir la misma situación que nos ocurría cuando yo, por ejemplo, cuando nací, me operaron a mí a los 20 días de haber nacido y estuve en un hospital y yo entro en un hospital y siento ese olor y he tenido que ir a cuidar a personas. No puedo comer, no puedo, me siento mal, me siento incómoda, me quiero escapar de ese lugar, me quiero escapar de ese lugar. ¿Por qué? Porque bueno, he vivido, parece, unas situaciones muy feas en ese lugar y no puedo soportar estar en un hospital, no lo soporto, excepto cuando he tenido a mis hijos. Cuando he tenido a mis hijos ha sido normal, pero cuando he tenido que ir a cuidar a alguien que ha estado enfermo en la misma situación que yo estuve cuando me operaron cuando era chiquita, me pasa exactamente lo mismo. Se me activan todos los programas, todos los engramas y siento hasta que me voy a morir. Entonces, fíjense las situaciones hasta dónde llega uno, nuestra mente, que nos controla y nos miente permanentemente y va a hacer de nosotros lo que se nos dé, lo que se le dé la gana, lo que se le dé la gana. Entonces no tenemos que nosotros permitirle que nuestra mente haga de nosotros lo que se le dé la gana, sino nosotros hacer lo que nosotros querramos. Por eso les digo, actuar en coherencia, hacer lo que nosotros querramos y no lo que nuestra mente nos dirija. Mi mamá nos dejó y puede ser que yo me sienta así de vulnerable por ella, nos rechaza. Bueno, Cintia, vos ahora que sos grande y si tu mamá te dejó y te rechaza, tu mamá te dejó por algo, alguna situación tuvo tu mamá porque te dejó, algo hubo que te dejó tu mamá, no puedo hablar ahora ni saber por qué te dejó y vos sentís rechazo porque cuando vos has sido chiquita, un niño cuando una mamá lo deja siente rechazo. Es tu percepción y tu interpretación. Mi mamá me rechaza. Es lo que vos interpretaste. Ahora lo seguís sintiendo y como emitís eso, va a seguir ocurriendo. Pero vos tenés que ver que eso ocurrió cuando eras chica y que ahora ya sos grande. Y tu mamá te ha dejado por alguna situación en específica y yo creo que no ha sido a propósito, voy a decir, ahora en este momento voy a abandonar y dejar a propósito a estos chicos o a estas, o no sé cuántos son, que los dejó. Algo hubo, alguna situación hubo y hay que ver de qué se trata eso. Cari dice, Lau, cuando hay abortos, ¿quién los tiene que saber? ¿El hijo sucesivo al aborto? En realidad, el hijo sucesivo al aborto es el que va a cargar generalmente todo del hijo anterior, ¿sí? Y también cuando hay abortos, por ejemplo, si mi mamá, el último hijo de mi mamá hubiera sido un aborto, se hubiera muerto y yo hubiera tenido el primer hijo, un aborto o el primer hijo bien, le tengo que contar a mi hijo también eso porque es como que se traspasa. Eso se habla en el transgeneracional.
Pero sí, lo tienen que saber porque tenés información, es como que yo digo que tenés otra persona dentro de tu cuerpo que necesita ser reconocida y va a hacer todo lo imposible para que lo reconozcas. O vas a ser blanco, transparente, la piel blanca, una tez blanca, transparente que yo, obviamente, no, mi mamá no debe haber tenido un aborto antes que mí, ni nada, porque no tengo la piel blanca transparente. Blanca, transparente, transparente, transparente. Puede ser gordo, 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 flaco, 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 flaco. Comer mucho, comprar cosas dobles porque le estás comprando también a tu hermano. Comprar todo por dos. Hay un montón de informaciones que ocurren cuando hay un aborto antes y que no lo saben. Entonces lo tienen que saber. Y hay situaciones que por ahí se autoexcluyen porque como no existen, es como que entran entran en el cuerpo del muerto, digamos, y yo no existo, yo no valgo y yo no sirvo. Entonces, también por eso lo tienen que saber las verdades, las tienen que saber. Sean abortos espontáneos o sean abortos provocados, porque si son provocados, no les tienen que dar vergüenza, porque por algo lo hicieron. Fue lo mejor en ese momento que tuvo que pasar. Fue lo mejor que pudo pasar y no hay otra cosa, no hay otra. Yo nací con force. Esto ya lo leí. Bueno, creo que he leído todas las preguntas que me han hecho. No sé si tienen alguna otra pregunta. Antes de tener un hijo, actúen en coherencia. Piensen para qué quieren tener un hijo también. Háganse primero esa pregunta. ¿Para qué quieren tener un hijo? ¿Para serle fiel al clan? ¿Para formar una familia porque les han dicho que tienen que formar una familia? ¿Para cumplir un mandato familiar que si no tenés hijo no servís? ¿Para ver que sos fértil y que podés tener hijos? ¿Para qué quieres tener un hijo? Primero pregúntate eso. Segundo, después de preguntarte todo eso, tenés que estar muy bien vos físicamente, mentalmente, emocionalmente, bien, porque ese bebé tiene que estar bien en la panza, como vos estás, tiene que estar ese bebé y expresar lo que tengas que expresar, obviamente. Si tenés ganas de llorar, vas a llorar y después, cuando nazca ese bebé, le vas a contar las cosas, se las vas a ir contando desde que es bebé, porque los bebés son 100% inconscientes y saben todo, absolutamente todo, 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 todo. Entonces, mientras más le contamos a nuestros bebés lo que nos ocurre desde que somos chiquititos, desde que son chiquititos, ellos ya van a saber cuando sean grandes todo lo que a vos te ha ocurrido. Por más que te olvides, porque después de los 3 años nos olvidamos todo, pero por más que te olvides, ese bebé se va a acordar. Entonces, ustedes tengan presente eso. Cuéntenle absolutamente todo, 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 absolutamente todo a los bebés de ustedes. Todo. Cuando estén dormidos, cuando estén despiertos, cuando si están tristes, si están alegres, cuéntenles todo, porque ese bebé va a saber todo, todo, y no va a tener mentiras que descubrir después, porque las va a saber. Y eso es lo que nosotros por ahí de ahora, de grande, no lo sabemos y estamos descubriendo por ahí mentiras o por ahí estamos descubriendo cosas que nos están ocurriendo y no sabemos por qué nos ocurren. Entonces, si ya tenemos esa información y la podemos ir sabiendo desde que somos bebés, los que vayan a tener bebés, hagan eso, ténganlo y ténganlo siempre, siempre, siempre presente. Bueno, les voy a dejar un beso grande. Se ve, Marce dice, ¿sabe qué me pasó? Igual. Ténganlo presente. Proyecto Sentido es sumamente importante, es nuestra vida. Cuéntenla, díganla, explíquenla de todas las formas posibles. Si hubieron discusiones, si no hubieron discusiones. Yo siempre recuerden, hablo de las cosas feas porque es lo que realmente nos hace mal. Cuenten. Sí, gracias Nati, sí, mi libro es de gran ayuda y está todo explicado en mi libro. Le conté a mi hija más chica que perdí 2 buscándola a ella y quedó protegida.
Sí, vos le tenés que contar, Florencia, que perdiste dos bebés. Sí, que tiene dos hermanitos, vos no tenés una sola hija, o tal vez tenés más hijos, pero ponele que tuvieras esa sola hija que me nombraste, tenés tres hijos, no tenés una sola hija. Entonces vos le tenés que decir que ella es la tercera hija, que no es la primera hija, porque antes hubieron dos personas, dos almas que no alcanzaron a nacer, pero estuvieron. Entonces es la tercera hija, no es la primera hija. Si armamos el árbol genealógico, sos la tercera, no sos la primera. No sos la primera hija. Entonces es re importante también para nuestro inconsciente ser el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo. Hay un montón de cosas que es re importante saberlas, solo saberlas. Tomar conciencia y listo. Y con eso para adelante. Porque por ahí esos son los frenos que nos frenan en nuestros mapas de los sueños, en nuestros panel visionarios, en el nombre que le querramos poner, nos frenan y nos frenan y nos frenan. Es re importante el proyecto sentido, estudienlo, mírenlo, cuéntenles a sus hijos, según las edades que tengan, cuéntenles cómo han sido los embarazos, las cosas que hubieron, las cosas que les pasaron y no tengan miedo, porque los chicos son muy inteligentes y los chicos, si ustedes les cuentan, van a decir, ay, con razón yo sentía esto, ay, con razón me pasaba esto, como nos pasa ahora a nosotros. Nos pasan cosas a nosotros y que no sabemos por qué nos pasan ni para qué nos están pasando. Y cuando las descubrimos decimos, ay, qué bueno que lo sé. Bueno, los chicos, mejor. Y te lo recontra agradecen y te lo súper agradecen. Entonces, no le tengan miedo. No tengan miedo porque liberan. Liberan, liberan y liberan. Y esos chicos, esa información ya no la van a tener nunca más. Porque saben que es de ustedes, que fue de ustedes, que les pasó a ustedes y que no les pasó a ellos. Los embriones fertilizados es lo mismo que dijiste con los hijos no nacidos. Sí, 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 los perdiste, sí, es lo mismo. Aunque no hayan entrado dentro del útero, sí, porque fue un bebé que se formó y lo perdiste. No estuvo. Es la quinta y le dije que los hermanos lo vivieron. Claro, es la quinta hija. Está bien, buenísimo. Mi hija tiene 32 años y ganas de que no llegaron, de quedarse embarazada debe ser y embarazos que no llegaron a cabo. No entiendo la pregunta. Qué buena energía. El color azul. El color azul es muy bueno. El color celeste, el azul, el violeta es muy bueno. Da mucha paz y mucha tranquilidad. Da mucha paz y mucha tranquilidad. Y los que se han inscrito en el curso van a recibir algo con este color. Específicamente. Porque, bueno, después los que reciban en lo del curso se los voy a contar para que qué tienen que hacer con lo que reciban con este color, porque es algo que van a recibir que va a tener justamente este color. Bueno, les dejo un beso muy grande. Nos vemos en la próxima. Sean coherentes en el momento de tener hijos. Sean muy coherentes. Y si los han perdido, reconózcanlos porque es lo que hay que hacer. Saber si yo perdí 2 hijos y tengo 2, tengo 4 hijos. Pero los perdí, no nacieron, no los vi, no, pero estuvieron conmigo, estuvieron adentro de mi vientre, estuvieron. Entonces tengo que reconocerlos. Yo no puedo decir si perdí un bebé y tengo un solo hijo, que tengo uno. Tengo 2, uno que lo perdí y el otro, o uno que no nació y otro que sí nació. Pero sí hay que reconocer a los hijos. Laura, mi hija tiene 32 años y nunca dije que tuvo otros embarazos. Bueno, estás hablando de tu hija. Tu hija es la que tiene que hablar acá. Porque ella es la que tiene que ver. Porque tal vez a tu hija, a vos te interesa mucho todo este tema y tal vez a tu hija, hola Gaby, ¿cómo estás? A tu hija no le interesa todo esto. Entonces, por eso nunca ayuden a nadie que no pide ayuda. Nunca ayuden a nadie que no pide ayuda. Porque
a veces hacemos daño. No es que no a propósito queremos ayudar, pero la otra persona se va a enojar con nosotros, va a discutir y nosotros nos vamos a sentir mal. Entonces, nunca ayuden absolutamente a nadie que no les pida ayuda. Eso se los digo siempre, 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 siempre. Bueno, les dejo un beso muy grande porque, bueno, estoy un poquito con fiebre y me quería conectar porque no me había conectado ayer y hoy me quería conectar. Nos vemos mañana y, bueno, les dejo un beso gigante. Mañana sigo llamando por teléfono porque me quedan un montón por llamar, así que quédense tranquilos y nos vemos. Chao.